Y aquí vamos a tener que colocar un valor que va a indicar el modo de apertura del archivo. Hay una pequeña tabla, nos va a indicar cuáles son los modos existentes de apertura. Si yo quiero abrir el archivo en modo de solo lectura, utilizaré entonces el valor 0000H. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Ensamblador X86. El día de hoy hablaremos de la apertura de archivos. Y es que antes de que nosotros podamos escribir o leer datos de él, en primer lugar tenemos que abrirlo. Para abrir un archivo nosotros vamos a utilizar precisamente una interrupción que nos va a permitir el acceso al contenido de este documento. Esta interrupción va a tener los siguientes elementos. Tendremos un move EAX, 5. Aquí ya con este 5NX ya estamos indicando al sistema operativo Linux que nosotros queremos abrir un archivo. Después tendremos move EBX, y aquí colocaremos la etiqueta de memoria donde se encuentra almacenado la dirección o la ruta donde se encontrará nuestro archivo. Posteriormente tendremos move espacio sx, y aquí vamos a tener que colocar un valor que va a indicar el modo de apertura del archivo. Hay una pequeña tabla, nos va a indicar cuáles son los modos existentes de apertura. Si yo quiero abrir el archivo en modo de solo lectura, utilizaré entonces el valor 0000H. Si quiero abrir el archivo en modo de solo escritura, debo de utilizar el valor hexadecimal 00001. Y si yo quiero abrir el archivo en modo de lectura-escritura, debo de colocar entonces el valor 0002H. De esta manera, dependiendo del tipo de valor que nosotros estemos colocando, ese será el modo de apertura del archivo. Ahora, aparte de estos tres valores, que lo podríamos resumir entre 0, 1 y 2, también podemos encontrar una tabla de banderas de manipulación que se pueden combinar con los modos de apertura. Entre estas banderas de manipulación podemos encontrar, por ejemplo, el valor 0400H, el cual va a indicar que se agregará el contenido que nosotros le mandemos al archivo al final del mismo. Por lo tanto, si yo hago una combinación y yo digo, ¿sabes qué? Quiero abrir el archivo en modo de solo escritura y además de esto quiero que todo el contenido que se agrega al archivo se envíe al final del mismo, entonces yo colocaría la combinación de ambos elementos, que sería 0401H. ¿Ok? Retomando el hecho de que el 001H hace referencia al modo de solo escritura y el 0400H hace referencia precisamente a la bandera de manipulación de archivo de agregación o append. Hay que tomar en cuenta que existen muchísimos más banderas de manipulación, entre las que se encuentran trunc, create, async, direct, deasync, entre muchos otros más. De tal manera que nosotros podríamos tener diferentes tipos de funcionalidades. Por ejemplo, en el caso de create, que se indica con el 0040, este nos va a permitir crear el archivo en caso de que al momento de abrirlo este no exista. Aunque claro está que también es necesario indicar los permisos como si lo estuviésemos creando. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, abrir un archivo en modo lectura-escritura, entonces aquí en el SX colocaría el 0002H o el 0x0002, tomando en cuenta de que tanto el h al final del valor como el 0x al principio del mismo indican que este número está en hexadecimal. Voy a retomar el código del episodio anterior en el cual yo creaba un archivo y lo voy a modificar para que ahora en lugar de crear un archivo, abra un archivo, tomando en cuenta de que la lógica del programa es exactamente igual. Una vez que esta interrupción de apertura de archivo se ejecuta, en el registro X se va a almacenar el descriptor de archivo.
Y de igual forma, tendremos que hacer una comparación con 0 para determinar si este valor es negativo e imprimir un mensaje de error. Si es positivo, entonces guardar este dato en una etiqueta de memoria. Y recordarnos siempre que el descriptor de archivo va a estar compuesto por 4 bytes, por lo tanto tengo yo que enviar estos 4 bytes de golpe, imprimir el mensaje de el archivo fue abierto con éxito. Por lo tanto, para no expandirme más en este episodio, voy a copiar y pegar directamente el código que habíamos realizado anteriormente y lo voy a modificar para que ahora abra precisamente un archivo que ya ha sido creado. Por lo tanto, voy a mi editor de código y voy a copiar precisamente el código de mi archivo llamado archivo-creación.sm. Lo pegaré y lo guardaré con el nombre de archivo-apertura.asm. Y ahora realizaré la respectiva modificación. En la sección de datos dejaré mi mensaje de error con el mismo letrero que dice se produjo un error. También conservaré el MSG éxito que dicta archivo creado con éxito. De igual forma conservaré el valor almacenado en la etiqueta de memoria archivo, el cual es diagonal code, diagonal prueba.txt, porque efectivamente esa es la ruta y el nombre del archivo que yo quiero abrir. En la sección .bss conservaré el nombre de mi etiqueta de código llamado id archivo, el cual reserva un espacio de memoria de 4 bytes y dentro del código a partir de la línea 17 es que comenzaré a hacer la modificación. Y es que aquí ahora debo de almacenar NAX no un 8, sino un 5. Por lo tanto, ahora tengo move espacio EAX, 5. Posteriormente en la siguiente línea tengo move espacio EBX, archivo, que es precisamente la dirección de memoria que almacena la ruta del archivo. Y en SX voy a hacer también un cambio, y es que ahora no almacenará el valor del permiso, sino que ahora voy a indicar el modo de apertura del archivo. En este caso voy a utilizar como ejemplo el de lectura-escritura, y entonces colocaré 0002H. Después de esta instrucción tengo entonces mi llamada a mi interrupción de software mediante in espacio 0x80. Una vez hecho esto, en mi registro EX tendré yo mi descriptor de archivo, lo compararé con 0. En dado caso de que sea un número negativo, el valor almacenado en EX saltará la etiqueta error, imprimirá en la pantalla el mensaje que tiene long msg error. De lo contrario, en caso de no existir un error porque el número resultó ser un entero positivo, entonces haré la transferencia de datos desde el registro EAX a mi etiqueta de código llamado id archivo, pero tomando en cuenta de que voy a transferir directamente 4 bytes de un solo golpe. Por lo tanto, mi instrucción queda como move espacio de Word, seguido de corchetes cuadrados o brackets que encierran al nombre de mi etiqueta de memoria que es id archivo, seguido de coma, seguido de mi registro EAX. Una vez transferido este valor, ahora imprimiré en pantalla mi mensaje de éxito. Realizada esa tarea, ahora pasaré a cerrar mi archivo. Esto mediante la instrucción move EAX, 6, seguido de move EBX, entre corchetes y de archivo. Cerrado mi archivo, coloco mi salto JMP salir, el cual me permitirá evitar imprimir tanto el mensaje de éxito como de error. Y por último, en salir, tendré mis 3 instrucciones que le indican al sistema operativo que mi programa terminó con éxito, que son move EAX, 1, move EBX, 0 y mi interrupción de software in 0x80. De esta manera ya tengo yo listo mi programa. Pero claro, estoy olvidando algo. Y es que mensaje de éxito debo de modificarlo. Y es que aquí dice archivo creado con éxito. Lo voy a modificar a archivo abierto con éxito. Ok, una vez hecha esta modificación, voy a pasar a construir mi archivo ejecutable y ver si funciona de la manera esperada. Voy yo entonces a realizar el ensamblado.
utilizando la instrucción NAS espacio "-f espacio "-elf espacio nombre de mi archivo", que en este caso se llama archivo-apertura.asm. Al presionar Enter, se habrá creado de forma automática un archivo llamado archivo-apertura.o, el cual es mi archivo objeto. Ahora procederé a ligar para generar ya mi archivo ejecutable. Para ligar utilizaré el comando ld espacio "-m espacio elf-y386 espacio "-o espacio nombre de mi archivo ejecutable", que será archivo-apertura. Espacio. Ahora colocaré el nombre de mi archivo objeto, que se llama precisamente archivo-apertura.o. Presionaré Enter y de esta manera ya habré creado de forma exitosa mi archivo ejecutable. Si yo ahora procedo a la ejecución, mediante punto nombre de mi archivo ejecutable, que se llama archivo-apertura, veremos que en pantalla se ha impreso el mensaje de archivo abierto con éxito. Ahora vamos a provocar que el programa nos imprima un error. ¿Cómo lograremos esto? Vamos a eliminar el archivo llamado prueba.txt de la carpeta donde precisamente se encuentra el mismo. .txt. Aquí está. Lo voy a eliminar y ahora voy a volver a ejecutar mi programa. Lo que ocurrirá aquí es que el programa directamente va a tratar de abrir en modo de lectura-escritura un archivo que no existe. Veamos qué ocurre. Al presionar Enter veremos que ahora imprime en pantalla el mensaje que dicta: se produjo un error. Como podemos ver, nuestro programa funciona de manera adecuada, ya que es capaz de imprimir tanto el mensaje de archivo abierto con éxito como el de se produjo un error al momento de no haber encontrado nuestro archivo al momento de abrirlo. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Los veo en el siguiente episodio. Hasta pronto. Descubre el ensamblador de una nueva forma, con problemas, ejercicios, código fuente, tablas, diagramas y mucho más. Ensamblador x86 Teoría y Práctica, ya disponible en Amazon y en el sitio web de Nabucodonosor.